Ninurta, el intrépido dios de la guerra y la caza de la mitología sumeria, era conocido por su fuerza arrolladora y su destreza sin rival en el campo de batalla. Dirigía ejércitos divinos contra criaturas monstruosas y poderosos enemigos, acumulando una victoria tras otra. Cada conquista le encumbraba en el panteón de los dioses y le granjeaba la admiración y el respeto de celestiales y mortales. Su nombre era sinónimo de valentía y poder, y las historias de sus hazañas se encontraban por todo el reino, inspirando a los guerreros y llenando de miedo los corazones de sus enemigos. Con cada triunfo, sin embargo, crecía el orgullo de Ninurta. Se veía a sí mismo como invencible, un ser por encima de todos, inalcanzable e inmune al fracaso. Su humildad se vio erosionada por su creciente confianza en sí mismo y su arrogancia. Ninurta empezó a despreciar los consejos de los demás dioses, creyendo que nadie podía enseñarle nada nuevo. Su corazón, antaño dedicado a la protección y a la justicia, empezó a cerrarse, endurecido por el orgullo y la sensación de invulnerabilidad. La creciente arrogancia de Ninurta no pasó desapercibida para los demás dioses. Observaron con preocupación la transformación del que había sido un noble guerrero en un ser dominado por la vanidad. Los dioses más antiguos, conscientes de las trampas del orgullo, murmuraban entre ellos sobre la necesidad de intervenir. Entre ellos, Enki, el dios de la sabiduría y de las aguas, estaba especialmente preocupado. Vio claramente los peligros que la arrogancia de Ninurta suponían no solo para sí mismo, sino también para el equilibrio del cosmos. Enki sabía que había que enseñar una lección. Sin embargo, también sabía que la fuerza bruta no sería suficiente para la tarea. Haría falta un plan que empleara la astucia y la sabiduría. Para ello, necesitaría una creación única, algo que pudiera captar la atención y el cuerpo del dios de la guerra, llevándole a una situación de impotencia que le obligara a reflexionar sobre su comportamiento. Con su plan en mente, Enki se puso manos a la obra. Utilizando sus vastos conocimientos y poder creativo, moldeó una criatura como no se había visto antes. Enki creó una tortuga gigante, un ser dotado de un caparazón impenetrable y fuerza suficiente para contener a Ninurta. La tortuga era una manifestación perfecta de la sabiduría de Enki, lenta pero resistente, símbolo de la paciencia y la humildad que Ninurta había olvidado. Observó su creación con satisfacción, sabiendo que esta tortuga sería la clave de la lección que Ninurta necesitaba aprender. Era una criatura que, a pesar de su apariencia simple y tal vez incluso sin pretensiones, tenía un poder oculto que Ninurta subestimaría. Con la tortuga lista, Enki decidió poner en marcha su plan. Envió un mensaje a Ninurta, convocándole a una reunión con el pretexto de discutir un asunto importante. Ninurta viajó al lugar señalado, ansioso por demostrar una vez más su supremacía. Pero había una trampa. Fue emboscado por la tortuga gigante, que con su caparazón, portador de poderes mágicos conferidos por Enki, consiguió aprisionar al arrogante dios. Ninurta luchó con todas sus fuerzas, utilizando su poder como dios de la guerra para intentar liberarse. Sin embargo, el caparazón de la tortuga, infundido con la magia de Enki, era irrompible. Cada movimiento de Ninurta solo servía para reforzar su confinamiento. Rugió de frustración, y su arrogancia y orgullo se transformaron en desesperación. Mientras Ninurta luchaba en vano, Enki observaba en silencio. Sabía que la fuerza bruta no bastaría para escapar de la situación. Ninurta necesitaría utilizar su inteligencia y sabiduría, cualidades que había descuidado en su ascenso. Ninurta, ahora inmovilizado y sin más opciones que enfrentarse a su propia vulnerabilidad,
estaba a punto de embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y transformación. La lección de Enki había comenzado, y el destino de Ninurta dependía de su capacidad para aprender y crecer a partir de esta experiencia. Ninurta empezó a reflexionar sobre sus últimas acciones, su creciente arrogancia y la forma en que había desoído los consejos de los demás dioses. Recordó las virtudes de la humildad y sabiduría que antaño había valorado, pero que habían quedado eclipsadas por su orgullo. La introspección le aportó una dolorosa claridad, revelando cómo su comportamiento se había distanciado de los valores que lo habían convertido no solo en un guerrero, sino también en un líder respetado. Tras lo que pareció una eternidad, Enki observó que la transformación interior de Ninurta se había completado. A través de la magia que unía la tortuga a él, Enki percibió el momento en que Ninurta aceptó la verdad sobre su propia vulnerabilidad y necesidad de humildad. Satisfecho con el cambio, Enki decidió que era hora de liberar al dios de la guerra. La experiencia había dejado huella en el espíritu del dios, y Enki pudo comprobar que había aprendido bien la lección. Ninurta, ahora libre de su caparazón de tortuga, estaba visiblemente cambiado. La arrogancia que antes había dominado sus acciones había sido sustituida por una postura de humildad y sabiduría. Se acercó a Enki y por primera vez en mucho tiempo se inclinó en señal de respeto y gratitud. Enki sonrió satisfecho con el resultado de su plan y le dijo que la verdadera fuerza no está solo en el poder bruto, sino también en la sabiduría y la humildad. Un líder debe ser más que un guerrero, debe ser un ejemplo de todas las virtudes. A partir de ese día, Ninurta dirigió no solo con fuerza, sino con un renovado sentido de la justicia y la sabiduría. Su humildad le granjeó el respeto de los demás dioses inmortales, convirtiéndole en un gobernante aún más poderoso y admirado. Y así, la lección de Enki no solo salvó a Ninurta de su propia arrogancia, sino que también reforzó la armonía y el equilibrio entre los dioses, garantizando un futuro de paz y sabiduría para todos.